Recibirles de nuevo en este evento, Festival Concha de Luz sobre valores en la vida y en el arte. Los compañeros que me acompañan en la mesa, como yo los describo, son dos pesos pesados de la comunicación y del conocimiento. A mi derecha tenemos a Fran Mateo Ramírez y un poquito más allá a Juan Tomás Frutos, de todos conocidos. Llegado el momento haremos las oportunas presentaciones. De momento vamos a iniciar el acto con una apertura musical a cargo del dúo Dedos. Está compuesto por Alessandra y Yana. Se conocen en un concierto en la región de Murcia. Deciden empezar a estudiar el repertorio de dúos para el violín y la viola, compartiendo la misma pasión por la música, con la intención de llevar la música clásica a los corazones del público. Desde entonces actúan regularmente juntas, presentando variedad de obras para estos dos instrumentos. Alexandra Smitke nace en Ucrania, se forma en música en la Academia Musical Nacional Mykola Lysenko de Leópolis, Ucrania, se licencia en la especialidad de violín con la profesora Lidia Shutko, termina sus estudios con máster de honor. En 2011 recibe el premio laureada en el primer concurso nacional de Ucrania musical November en Mariupol. Actualmente es miembro de la Orquesta Sinfónica de Luján, Orquesta Sinfónica de Torrevieja, Orquesta Ciudad de Orihuela y Orquesta de Cámara de la Comunidad Valenciana y colaboradora de la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia. Yana Novak es natural de Eslovaquia, inicia sus estudios con violín en el Conservatorio Profesional de Žilina, cambia a viola y sigue en la Universidad de Artes Musicales en Bratislava. Termina con licenciatura en la Universidad de Música de Friburgo, Alemania. Ha sido miembro de la Orquesta Filarmónica de Friburgo y Capella Istropolitana Bratislava, Eslovaquia. Desde el año 2003 es titular de la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia. Recibimos con un fuerte aplauso a Yana y Alexandra.
¡Opa! ¡Ole! ¡Vamos! Si son tan amables, tras esta magistral interpretación, pueden pasar a recibir los diplomas Jana, Novak y Alessandra. Sí, por favor, Jana, Novak y Alessandra, si son tan amables. Magistral. Evento que trata sobre valores en la vida y en el arte. Desde luego que lo que hemos podido presenciar y escuchar ya da buen testimonio de ese valor maravilloso que es la música, que dicen que es capaz de amansar a las fieras, ¿no? Pero en este momento lo que creo más bien ha producido es una elevación de nuestro espíritu, de nuestra manera de percibir, de nuestra manera de estar, ¿verdad? Hablar de valores hoy día parece tema arduo y al mismo tiempo necesario, pero en un mundo que tan vertiginosamente hace su andadura y de día en día todo está en cambio, nos obliga a cuestionarnos continuamente los valores que forman parte de nuestra existencia, de nuestra vida y de la sociedad en la que nos movemos, teniendo en cuenta siempre que entre todos estamos haciendo camino e interactuando de manera que nos influenciamos los unos a los otros. Los que somos de aquí de Murcia y conocemos muy bien el tema de la huerta y de la tierra, sabemos perfectamente que a los árboles hay que ir haciéndoles unos arreglos
hay que ir podándolos. Y en esa poda se quitan ramas viejas y al mismo tiempo se van conduciendo, se van guiando las nuevas. Incluso hay un elemento que se pone a los árboles como sostén, como guía, que se llama tutor. Esto nos viene a indicar la importancia de ir reconduciendo las estructuras sobre las que asentamos nuestros valores y nuestra vida, porque si bien lo viejo constituye una especie de mapa o de guía, también algunas veces hay valores que se van quedando atrás, van quedando caducos, unos para bien, otros seguimos dándole vueltas si es mejor o peor, pero sobre todo guardando el equilibrio entre lo antiguo, lo que recibimos de atrás, de nuestros ancestros, que lógicamente tiene cosas valiosas y cosas que a lo mejor nosotros podemos implementar, pero lo nuevo también incluso hay que ir modificándolo y hay que ir reconduciéndolo. No todo lo nuevo es bueno porque sí, todo tiene, como bien decía, un equilibrio, y eso en nuestras vidas y en la sociedad y en todas partes del mundo. La persona que no acepta su historia personal en el pasado no puede tampoco tener una madurez psicológica y emocional en el presente. Es necesario integrar todo aquello que forma parte de la existencia. Un pueblo, una sociedad, con rechazar lo que ha ocurrido porque no le gusta, tampoco está guardando el equilibrio. Aprendemos, agradecemos lo bueno y superamos lo malo. Ese es el camino y no hay otro. Y todo lo que sea luchar contra lo que es y lo que ha sido no va a traer nada más que conflicto. Es un conflicto permanente el que el ser humano vive dentro de sí. El lobo negro, el lobo blanco, aquella historia de ese abuelo que le preguntaba el nieto, abuelo, y de esos dos lobos que tú conoces y que me cuentas la historia, ¿quién gana? Y dice, hijo, aquel al que tú alimentes. Y esa es la pura verdad, porque nosotros continuamente vamos alimentando pensamientos, sentimientos, y lo grandioso del ser humano es que está construyendo día a día la realidad que percibe y la que a su vez están percibiendo los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos. Esa es la gran importancia de la educación. Y volvemos otra vez a la imagen del huerto, a la imagen del árbol que se va guiando, que se va conduciendo, ¿verdad? Nosotros también nos vamos reconstruyendo a nosotros mismos. Somos los únicos animales que a través del pensamiento, y perdón por lo de animales, en la más alta escala, animales racionales, animales con capacidad espiritual, con todo lo que queremos, pero al fin y al cabo seres vivos conectados con la animalidad en el plano más instintivo, más de la naturaleza, ¿no? Los únicos animales, decía, capaces de ir reconstruyendo sus propias células a través de lo que pensamos y a través de lo que nos decimos a nosotros mismos. Y eso está demostrado hasta con los experimentos de Masaru Emoto con el agua, cómo el agua cambia de ser una molécula perfecta en un ambiente donde ha recibido bendiciones, buenas palabras, música, etcétera, se puede transformar en una molécula absolutamente grotesca en un ambiente en el que hay peleas, discordia, discusión. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la molécula de agua con nosotros? ¿No se nos ha dicho que somos más de un 80% de agua? Pues en la medida en que estamos tratando ese agua que somos con amor o con todo lo contrario, estamos construyendo una cosa u otra. Y partiendo de nosotros, el ambiente más pequeño que nos rodea, la familia, el trabajo, y de ahí pasamos a la sociedad, y de ahí pasamos a los pueblos, y de ahí pasamos al mundo. Si cada uno nos encargáramos de la parte que nos corresponde a nosotros, de mantener ese equilibrio, que siempre decimos que conecta con el amor, pero claro, el amor es una palabra ya tan manoseada y tan abstracta, que muchas veces no sabemos exactamente de qué hablamos. El amor
tiene muchos niveles. En un nivel puede ser tolerancia, en otro puede ser una sonrisa, en otro puede ser el silencio, el escuchar, en otro puede ser poner la palabra de consuelo, la palabra adecuada. Siempre, siempre pasa por el respeto, inevitable. El amor tiene respeto siempre, aun en la adversidad, aun en la diversidad. Y esa es la actitud más grande que tiene el ser humano. Su actitud ante cualquier cosa que le sobrevenga en la vida. Ya lo dijo Viktor Frankl, el autor de El hombre en busca de sentido. Estuvo en un campo de concentración y cuando los llevaban ante el horno crematorio, unos iban temblando, otros maldiciendo, había quien iba con una oración en los labios, había quien con una fotografía de un ser amado. Y esta es la grandeza. Tengas lo que tengas delante, tu actitud, lo que tú eliges, cómo vas a afrontar esa realidad, eso te pertenece a ti y únicamente a ti. Somos dueños de nuestro destino a través de los valores que alimentamos y que patrocinamos en nosotros y a través de nuestra palabra y sobre todo de nuestro ejemplo, porque los que nos miran ven más allá de las palabras, ven el ejemplo y lo que está necesitando el mundo es coherencia, ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Y para eso, para que nos sigan hablando de valores, porque un gran valor, lógicamente, que tenemos en la vida es el de la autoeducación. Nos estamos construyendo continuamente. Si no aprendemos a cuestionarnos, a autoeducar aquello que vemos que no es productivo, que vemos que es mejorable de alguna manera, nos estamos negando la gran magia que tiene la vida, los grandes magos y magas que somos cada uno de nosotros por el hecho de ser humano. Así que les invito a escuchar a continuación a Fran Mateo Ramírez, que nos va a hablar sobre la autoeducación como valor permanente de vida. Muchas gracias. Fran Mateo Ramírez es profesor del área de ciencias desde hace más de 15 años, impartiendo clases en secundaria, formación profesional y en la Universidad Politécnica de Cartagena, donde en esta última ha coordinado e impartido cursos y desempeñado la labor de presidente de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena desde 2014 a 2017. Cuenta con varias publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, en revistas de primer nivel científico. Ha formado como ingeniero químico e ingeniero industrial, con máster en ingeniería ambiental, máster en formación del profesorado, máster en prevención de riesgos laborales y doctor por la Universidad Politécnica de Cartagena. Como complemento a su actividad profesional, es máster experto en coaching con inteligencia emocional y PNL, programación neurolingüística, certificado por ASESCO, ICF y AECOP. Master Practitioner de programación neurolingüística, certificado por LOITA y experto en técnicas avanzadas de estudio como alumno del 9 veces campeón del mundo Ramón Campayo y otros memorizadores nacionales de alto prestigio. También es experto en comunicación y oratoria, habiendo participado en diversos campeonatos de debate nacionales y el Campeonato del Mundo celebrado en Córdoba en el año 2016, MUDE. Actualmente es juez y formador de equipos de debate en educación secundaria. Todo lo anterior lo ha llevado no solo a practicar la docencia como profesor de la familia química en grados superiores de formación profesional, sino como asesor y entrenador de personas que buscan mejorar su rendimiento personal y académico. Pertenece a la asociación MENSA, Asociación Internacional de Personas de Alto Cociente Intelectual, donde coordina a nivel nacional su grupo de interés especial en educación.
Además, es coordinador regional en Murcia de dicha asociación. Muchas gracias. Fran Mateo. Muchas gracias. Primero de todo, dar las gracias a Isabel por invitarme a este evento y sobre todo porque cuando me ofrece la oportunidad de poder compartir con ustedes esta tarde bueno, los valores del autoaprendizaje, yo me puse a pensar, digo, bueno, ¿y qué les puedo contar yo a la gente sobre el autoaprendizaje si las condiciones en las que yo conocí a Isabel eran de autoaprendizaje a lo largo de la vida? Porque tal y como ella ha ido diciendo, ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí. Vale, gracias. Tal y como ella ha ido diciendo, es muy importante en la huerta el tutor, y yo tuve el enorme placer de ser su tutor en el máster de experto en coaching que ella hizo después de mí. Y bueno, eso es maravilloso porque indica que la formación no debe acabarse nunca después de su formación como profesora, las cosas tan maravillosas que hace, como por ejemplo este evento. El hecho de que ella se dejara guiar de alguna manera por mí fue estupendo porque no solamente la guié yo, sino que en realidad ella me enseñó mucho, como el valor de la constancia, el autoaprendizaje y muchas cosas más, y por eso pues quería agradecérselo y, si me lo permite, dedicarle un aplauso. Muchas gracias. Porque yo soy profesor y parece que estar sentado mucho tiempo me pone nervioso, y además me gusta tener a la gente más cerca, y como ustedes han venido todos para acá, pues digo, pues voy a venir yo también para acá con ustedes. Antes de empezar el resto de la ponencia, me gustaría pedirles un favor. Me gustaría que entre todos hicieran palmas de forma coordinada. Por favor, empiecen. Fíjense qué ha ido pasando cuando hemos empezado las palmas. Había un batiburrillo y poco a poco todos nos hemos sincronizado. Todos hemos sido capaces de aprender poco a poco cuál era el ritmo al que el resto de las palmas iban sonando para podernos adecuar a él. Pero todos somos capaces de desarrollar el autoaprendizaje. Bien, les decía que yo, bueno, esto no me lo he sacado yo de la manga, esto es una idea de Sugata Mitra, un gran pensador en educación que les invito a que investiguen. Como decía, cuando me plantea Isabel empezar a hablar de la capacidad de autoaprendizaje, empecé a pensar que podía yo ofrecerles a usted y empecé a evaluar lo que había sido mi vida hasta ahora. Y empecé a ver en qué momentos, empecé a evaluar, a pensar, en qué momentos había yo conectado con ese autoaprendizaje y por qué yo era digno de venir aquí a contarles a ustedes sobre el valor del aprendizaje para toda la vida. Y me encanta que hoy esté aquí en Cajón Flamenco y bueno, pues ahora supongo que saldrán guitarras porque veo ahí un pie. Porque la primera vez que yo recuerdo de verdad haber elaborado un plan de autoaprendizaje fue con 14 años, cuando decidí, porque bueno, esto es un secreto que no quiero que se entere nadie atrás, pero yo soy cantante también, estudié en el conservatorio canto, pero eso es otra historia. Yo decidí en un momento de mi vida que yo necesitaba ensayar y necesitaba que alguien me acompañara con la guitarra. Y yo cantaba en un coro de iglesia. Claro, el problema que yo tenía es que la persona que tocaba la guitarra pues tampoco le apetecía estar todos los días reiteradamente tocando la guitarra para que yo ensayara lo que tenía que ensayar, y entonces decidí, bueno, vale, pues si él no va a tocar la guitarra, pues aprendo a tocarla yo. Y entonces empecé a observarlo, a ver cómo hacía para tocar la guitarra, y me di cuenta de que hacía posturas un poco complicadas, que bueno, pues hacía unos ritmos, los ritmos sí los podía recordar, pero las posturas eran ciertamente difíciles. Y un día decidí acercarme, le dije, oye, ¿tú cómo haces para tocar la guitarra? Me dijo, bueno, yo es que recibo clases. Y dije, vaya por Dios. Claro, las clases había que pagarlas, yo pues llevaba en marcha otras cosas y decía, bueno, ¿y qué hacéis en las clases? Y dice, bueno, pues el hombre llega con su libro, que nos los ha dado a nosotros también, y nosotros practicamos las posturas con los diferentes acordes. Y dije,
un momento. Llega con su libro y vosotros practicáis los acordes. Me dijo, sí. Digo, vale, pues déjame el libro. Y cogí, me fotocopié el libro y empecé a practicar las posturas de la guitarra para practicar los acordes. Al principio la verdad es que no les voy a engañar, era un poco lamentable oírme tocar la guitarra, pero con el tiempo pude ir sincronizando esas palmas y pude ir tocando lo que yo necesitaba para cantar. Y hoy en día, pues bueno, hago lo que puedo. Entonces conseguí aprender a tocar la guitarra. Y eso lo he seguido haciendo el resto de mi vida. Lo siguiente que recuerdo fue que mi profesor de COU, porque yo, aunque soy joven, ya hice COU, no hice la ESO, mi profesor de COU, cuando yo acabé el COU, me llama un día, después del verano, y me dice, oye, Fran, ¿a ti te apetecería darle clases particulares a mi sobrino? Yo dije, ¿yo? Pues si yo no he dado clases nunca, no tengo ni idea de dar clases. Me dice, sí, bueno, pero como tú te defiendes bien hablando en público, porque era el profesor mío y me conocía, pues inténtalo, si tampoco tienes que hablar mucho con él. Claro, pero había otro problema que yo no le había dicho, y era que a mí se me daban bien las matemáticas, pero de forma natural. Y decía, ¿cómo le voy a explicar a este chiquillo las matemáticas? Y como soy muy lanzado, que esa es una de las características que debe tener todo buen autoaprendedor, como soy muy lanzado, dije, venga, pues voy a dar clases particulares. Y cogí y me planté en su casa y le dije, déjame el libro, de nuevo, que vamos a empezar a dar las matemáticas, lo que estés dando matemáticas. Y ahí empecé a desarrollar un método que le recomiendo a todos de aprendizaje, que luego he descubierto que se le debe en parte la autoría a Richard Feynman, un físico muy notable. Este físico decía que cuando uno quiere aprender algo, lo mejor que puede hacer es explicárselo a los demás. Porque mediante la explicación, en ese momento, estamos todos presentes en el momento de la explicación. Y es por eso por lo que el autoaprendizaje para el profesor entra de forma directa. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que había descubierto la profesión de mi vida. Con lo que a mí me gustaba aprender, podía dedicarme a algo en lo que iba a estar aprendiendo toda la vida, que era ser profesor. Y empecé a pensar en dedicarme a ser profesor. Pasaron muchos años, he estado más de 15 años dando clases particulares a todos los niveles. Fueron pasando los años, terminé la carrera. Terminó la carrera en 2008. ¿Y saben ustedes qué había en 2008? La crisis, ¿no? De lo que tanto nos han hablado. Termino la carrera, me pongo a trabajar y duro trabajando 3 meses, porque ya no había trabajo para mí. Estoy trabajando en las contratas de Repsol y no había nada más de trabajo para mí. Como ingeniero, que no me gustaba trabajar como ingeniero. Y llega ese momento y me quedo sin trabajo. Y pienso que me tengo que reinventar. Y digo, ¿y qué es lo que sé hacer yo? Yo había seguido dando clases sin parar continuamente. Y todavía me preguntaba qué era capaz de hacer yo. Así que decidí coger el toro por los cuernos y empezar a dedicarme realmente a dar clases. Y ahí fue cuando vino pues todo lo que ha leído Isabel después, la segunda carrera, los másteres, el doctorado, porque quería formarme lo suficiente como para poder ser un buen profesor. Siempre aplicando esas labores de autoaprendizaje, con libros. Hoy en día tenemos la suerte de tener los vídeos en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que termino el máster de formación del profesorado y logro lo que siempre había esperado, un trabajo como profesor, estupendo, maravilloso. Y entro a dar en una formación que se llama Formación Profesional Básica, no sé si ustedes lo conocen, ¿alguien lo conoce? Más o menos. La formación profesional básica es una formación específica pues para gente que de alguna manera pues no ha terminado la ESO de alguna manera y pueden reencauzar su vida. Es una formación estupenda porque ayuda a muchísima gente. Pero claro, yo soy ingeniero, como les acabo de decir. Entro nuevo y me dicen, vas a ser tutor. Y digo, voy a ser tutor. ¿Y qué puedo hacer yo con esta gente que no soy capaz de hacer siquiera, como quien dice, conmigo mismo? Y ahí fue donde decidí echar mano otra vez de mi autoaprendizaje. Dije, vale, yo no tengo herramientas psicológicas suficientes, voy a ir a buscarlas. Y ahí fue donde decidí formarme en coaching
en la rama específica de la educación, hacer cursos de programación neurolingüística, etcétera, para poder llegar más a estos alumnos. Porque el autoaprendizaje no solamente, y esa es otra de las características del buen autoaprendedor, no tiene que ser algo de una sola forma. Podemos dedicarnos a autoaprender muchas otras cosas. Y ahí seguí y empecé a trabajar con mis alumnos de formación profesional básica y empecé a darme cuenta de que había muchas herramientas que yo necesitaba. Y empecé a darme cuenta de que mis alumnos necesitaban que los ayudara con técnicas de estudio. Y por eso fue por lo que empecé a formarme con Ramón Campayo, que es campeón del mundo de memorización. ¿Para qué? Para poder traer todo eso que está fuera de la región, poderlo traer aquí y poder ofrecérselo a mis alumnos, pero siempre, siempre, siempre desde el autoaprendizaje. Después me di cuenta de que, claro, para poder dar clase, no solamente basta con que uno le ponga muchas ganas, sino que el discurso también debe estar bien orientado. Y entonces otra vez eché mano del autoaprendizaje y me embarqué en el estudio de la oratoria. Y tuve la suerte de entrar a formar parte del Club de Debate de la Universidad de Murcia e irme con ellos al Campeonato del Mundo de Debate. ¿Y saben cómo lo hice? Con mi autoaprendizaje, viendo cómo lo hacían los demás, practicando en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo les he contado muchas cosas. Y lo último que ha dicho Isabel, si ustedes lo recuerdan, es que yo soy miembro de Mensa, la Asociación Internacional para Personas con Altas Capacidades. Y es posible que alguno esté diciendo, bueno, es normal que haya hecho todas estas cosas porque tiene un alto cociente intelectual. Pero ustedes piensen, el buen autoaprendedor tiene que ser una persona tirada para adelante, una persona con ganas de aprender, una persona con muchas inquietudes, una persona que sea capaz de explicarle a los demás lo que ha encontrado en su busca del aprendizaje. Y yo me pregunto, ¿de verdad creen ustedes que el cociente intelectual en ese caso lo es todo? Y eso es lo que quiero transmitirles esta tarde. El valor del autoaprendizaje pasa por el valor del esfuerzo, por el valor de la inquietud y todos esos valores que íbamos diciendo antes. Y todos ustedes lo tienen, igual que me demostró Isabel que lo tenía, igual que lo demostramos todos cada día, igual que lo hemos demostrado esta tarde haciendo las palmas. Y como última reflexión, quisiera contarles, precisamente al hilo de lo que hablaba Isabel, de los valores, todo esto que hemos planteado aquí me ha llevado a mí a pensar algo que presenta Jordan Peterson en uno de sus libros que se llama 12 reglas para la vida. Él nos dice que los valores son lo suficientemente importantes como para que las personas de alguna manera decidan luchar por ellos y entren en conflicto entre ellos. Porque los valores nos dan seguridad. Eso está muy bien. Pero a mí me gustaría reflexionar al hilo de lo que decía Peterson, que no solamente los valores nos ayudan a estar bien, a tener algo seguro a lo que aferrarnos, sino que además la capacidad de autoaprendizaje, la capacidad de discernir sobre nosotros, la capacidad de tener un pensamiento crítico, nos va a sacar de esa seguridad que nos van a dar los valores, nos va a hacer pensar, nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer volver a que esos valores crezcan y a que esos valores sean mucho mejores de lo que eran cuando eran pequeños. Así que me quedo con esas dos reflexiones. El esfuerzo, por un lado, no tiene nada que ver con la inteligencia y, por otro lado, los valores que, sumados a ese esfuerzo y yendo un poco al caos, a la inquietud, a la incertidumbre, a la reflexión, nos harán volver con unos valores estupendos para seguir adelante en nuestra vida. Muchas gracias. Mateo, esperamos les haya servido para darse cuenta de que muchas